Queridísima heredera de abundancia, es un gusto para mí estar nuevamente contigo en un episodio más de este maravilloso podcast Herederas de Abundancia. Mi nombre es Fernanda Parra. Corre, por favor, trae tu Biblia, trae tu marcatextos, tu pluma, tu libreta para que anotes absolutamente todas tus dudas y todo lo que Dios te habló en este episodio. ¿Cuál es el título? Dios escucha y responde. Pide y verás milagros. Comenzamos. Muy bien, hermosa. Pues bueno, el día de hoy el estudio va a estar maravilloso porque precisamente vamos a hablar, vamos a dar un poco de continuidad de los dos episodios previos. Es importante que los vayas a ver porque hablamos ya más temas de psicología y más que de psicología hablamos más temas científicos de cómo funciona la mente. Recuerda que en uno de estos episodios hablamos de la ley de la atracción, ¿vale? La ley de la atracción básicamente es cómo manipulas a tu mente dándole todo el tiempo pensamientos positivos. Si tú le das pensamientos positivos a tu mente elimina el miedo y puedes avanzar a tus metas. Eso es la ley de la atracción, básicamente. Científicamente, que haya una ley que diga hecho está, quiero un carro rojo y se te aparezca un carro rojo, no está científicamente comprobado. Pero lo que sí está científicamente comprobado es que si tú programas a tu mente a cosas positivas, tu mente actuará y hará todos los escenarios posibles para que eso se cumpla. Eso es básicamente la ley de la atracción. Pero en otro episodio, también en episodio anterior, vimos qué pasa con tu mente cuando le empiezas a hablar de forma negativa, cuando entra el miedo a tu mente. Pues precisamente el miedo paraliza, ¿de acuerdo? Así que en este episodio vamos a hablar de cómo programar tu mente a la voluntad de Dios y cómo programar tu mente a los pensamientos de Dios. Y en el episodio siguiente, para que no te lo pierdas, vamos a hablar de cómo el miedo limita para que tengas abundancia en tu vida. Así que comenzamos con este tema y bien, como dice el título, Dios escucha y responde. Pide y verás milagros. Pero te voy a dar la clave de cómo hacer una oración efectiva y cómo pedir. Porque muchas veces lo que esta era, lo que el New Age nos dice, es que las cosas tienen que ser rápidas. Por eso vas a sesiones, estas famosas sesiones en donde constelas, estas famosas sesiones de astrología, de tarot, todo también lo que hemos venido hablando en esta tercera temporada, porque las cosas las quieren rápido, porque lo que yo quiero se tiene que cumplir, porque lo que yo quiero lo tengo que hacer a como dé lugar. O sea, el universo me lo tiene que cumplir porque yo lo quiero y porque yo lo digo. De hecho, hace un par de días íbamos manejando y nos regalaron una tarjetita a mi esposo y a mí, entrando a un fraccionamiento donde vive mi suegra, y la cartita decía, era una tarjeta de presentación: te va mal en el negocio, hacemos trabajos para que te vaya bien. Te va mal en el amor, hacemos trabajo para que te vaya bien el amor y atraigas a tu pareja perfecta. Te divorciaste, hacemos que tu esposo regrese contigo. O sea, todo te lo solucionan, absolutamente todo. Y en este caso, te lo solucionan pensando que es lo mejor para tu vida. Pero ojo, no, esas personas que lo hacen no te crearon, no son Dios. Son humanos comunes y corrientes, y todos esos placebos, que así les podemos llamar, que son cosas que aparentemente podemos ver que cumplen nuestros deseos, no precisamente nos hacen bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir sobre esto. ¿Quiero escuchar milagros? ¿A qué le llamo yo milagro? Y yo te pregunto a ti, ¿a qué le llamas milagro? Hoy, si me preguntas qué es un milagro en mi vida, estar viva. Eso es un milagro. Un milagro el día de hoy es ver la cara de mis hijos. Esto es un milagro. Estoy embarazada, estoy a 2 meses de que nazca mi bebé, y el hecho de sentirlo dentro de mi panza, cómo se mueve, es un milagro de la vida. No fue un accidente. O sea, Dios es tan perfecto que nos creó de una forma perfecta.
Por lo tanto, Él conoce nuestros corazones porque Él nos creó, Él nos conoce a nosotros y Él sabe perfectamente para qué nos mandó esta tierra. No estás por casualidad en esta tierra, estás en esta tierra con un propósito. Pero muchas veces pasan situaciones en tu vida como una crisis financiera, como un divorcio, como un desempleo, como una depresión, crisis de ansiedad, la amiga te traicionó, el novio te traicionó, infidelidades. Todo el tiempo pueden pasar cosas que nos saquen que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos saquen de nuestra paz, y entonces buscamos que alguien dé respuesta a nuestra necesidad. Anteriormente, pues yo buscaba todo lo que te comenté, voy a buscar que las velas, que este ritual y hacer 1001 rituales para que se cumpla lo que yo quiero, para que yo me sienta feliz y solucione toda mi vida, ¿de acuerdo? Pero hasta que verdaderamente yo conocí a Dios, fue cuando entendí el propósito que tengo en mi vida. Ahora, comprendí el por qué Dios no responde todas tus oraciones. Déjame decirte que varios de ustedes me pueden decir, oye Fer, es que yo le pido a Dios y le pido a Dios y no me responde. Veo que no responde mis oraciones. Bueno, si tú te pones a leer la Biblia, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, precisamente en algún momento Dios no les respondió al instante, se desesperó el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y entonces se puso a adorar a otros dioses. Hicieron un becerro de oro y y lo adoraron porque pensaron que Dios no iba a responder, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios o aparentemente Dios no nos escucha? Oye, es que yo ya le pedí en una oración. Hoy estamos a jueves y a lo mejor le pediste una oración ayer y no te la ha respondido y dices, no, es que lo que yo le estoy pidiendo a Dios no me está funcionando, no me ha dado respuesta. O a lo mejor también le pediste lunes, martes y miércoles y hoy es jueves y todavía no sientes una respuesta de Dios. No. Dios no me va a responder, déjame buscar en otro lado. Déjame decirte que muchas veces estas cosas te desvían de seguir buscando a Dios. Este título es precioso porque pide y verás milagros, pero no promete en cuánto tiempo verás milagros. Nosotros no podemos apresurar la voluntad de Dios y decirle, quiero que me cumplas esto en este instante. Ahora, tienes de dos, esperar a que Dios te responda con fe firme, con la convicción de decir, yo creo que hay un Dios todopoderoso y me va a responder. A lo mejor, ojo, no me va a responder de la forma en la que yo quiero, pero que me responde, eso es lo que yo quiero. O tienes la otra opción de seguir buscando en el mundo, de seguir buscando opciones de respuestas, y entonces te vas y te pide y vas con la chica del tarot y vas a que te lean, a que te lean las cartas, a que te lean el café, vas al horóscopo, vas a 1001 rituales y situaciones en las que, si le llamamos situaciones espirituales, en donde te prometen que tendrán respuesta rápida. Volvemos al punto, yo no estoy aquí para convencerte, yo estoy aquí para aconsejarte cómo tener una relación cercana con Dios y cómo descubrir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, esa plenitud. Porque yo busqué en todos lados y no la tenía, nunca la encontré. Pero hoy que conozco a Dios de una diferente forma, hoy la tengo y por eso estoy aquí compartiéndote esto, hermosa. Entonces, si tú estás pidiendo, deseando que Dios te responda de la noche a la mañana, y eres muy desesperada y estás buscando por otros lados también para ver, es como si prendes una velita y a ver cuál velita me sigue prendida después del tiempo. No, ese es el primer error. Si le pides a Dios, pídele solo a Él. Enfócate solo en Él. No le pidas a nadie más. No vayas a pedir, no vayas a abrir otras puertas, no vayas a tocarle la puerta. Volvemos al punto, a ver al horóscopo, voy a ver la astrología porque ya entró la luna llena y entonces se abrió un portal de abundancia y no sé cuántas cosas. No hagas eso. No, entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer el ritual ahorita de las lentejas, de poner lentejas y poner frijoles y poner un montón de semillas para que el dinero regrese, para que el dinero
se ha traído a mi casa, o también en algún momento, o llené mi casa de mantras y entonces me fui a la sesión de cuencos tibetanos para desbloquear la abundancia, para sentir paz, y entonces empiezas a abrir un montón de cosas. Pero le estamos pidiendo a Dios. No lo hagas. Para que Dios responda a tus oraciones, tenemos que estar enfocados en Él, no en otras cosas, no en nadie más. Y si tú estás enfocada en Él, creyendo que Él es todopoderoso y Él puede ayudarte en la situación en la que te encuentres, entonces Dios va a responder tu oración. Pero si tú estás buscando a Dios y por otro lado estás buscando muchos otros dioses, ay Fernanda, pero es que los horóscopos no son dioses. Pudiera ser un Dios. Incluso, por ejemplo, si tú amas más, te voy a poner el ejemplo, a Dios o a tus hijos, perdóname, a tu esposo o a tus hijos, que amar a Dios, eso ya se convierte en idolatría y entonces tu Dios es tu esposo y no Dios. ¿Cuál es el orden? Yo amo primero a Dios. Si tienes familia, después amo a mi esposo, después amo a mis hijos, ¿vale? Después amo mi trabajo y después amo el ministerio en donde me ha puesto Dios. Pero muchas veces pensamos, no, es que yo, ¿cómo crees? Yo creo en Dios. Sí, crees en Dios, pero tu confianza está puesta en tu esposo. Y aquí no quiero generar contienda entre tu esposo, no, yo amo a mi esposo, lo amo con todo mi corazón, pero mi confianza del futuro no está puesta en mi esposo. Porque dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Yo no puedo confiar en mi esposo, yo no puedo confiar en mi trabajo, yo no puedo confiar en mis socios. ¿Que lo hago y confío? Claro que sí, confío en mi esposo, confío en mis socios, pero me refiero a que mi confianza de avanzar en esta vida, mi confianza está en Dios. Porque como humanos podemos llegar a equivocarnos y no podemos meter las manos al fuego por nadie. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy pidiendo en algún momento algo, pero estoy poniendo en primer lugar otras cosas, en este caso estoy poniendo en primer lugar lo que me dice mi esposo, o poniendo en primer lugar lo que me dice mi socio, o poniendo en primer lugar lo que me dicen mis amigas, o poniendo en primer lugar lo que me dice un influencer, ejemplo, pero no estoy poniendo a Dios, entonces lo que estás poniendo en primer lugar es tu prioridad y se puede convertir en tu Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado porque tú puedes decir, es que yo le estoy pidiendo a Dios y no me hace el milagro, pero tu confianza no está puesta verdaderamente en primer lugar, no está puesta en Dios en primer lugar, está puesta en las circunstancias, está puesta en otras cosas, pero no está puesta en Dios. Ahorita te voy a decir cómo poner tu confianza en Dios al 100%, para que este título se cumpla. Dios escucha y responde, pide y verás milagros. Pero recuerda que para ver milagros en tu vida, tiene que haber algo que se le llama fe. Si yo no tengo fe, entonces puede ser que mi oración no sea respondida. ¿Cómo es eso, Fernanda? Sí. Si yo le pido a Dios creyendo que Él no lo hará, escuché en el podcast de Herederas de Abundancia que tú le ayudaste, Dios, a Fernanda a pagar una deuda. Y la verdad es que tengo dudas. O sea, se me hace ilógico que tú puedas ayudar a pagar una deuda. Pero bueno, te pido que me ayudes. A ver, si existes, ayúdame a pagar mi deuda. ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás anteponiendo a Dios? La incredulidad, la falta de fe y la falta de confianza en Dios. Tú respóndeme a mí. ¿Crees que tu oración será escuchada de inmediato? Porque entonces ahí le estás hablando a Dios, pero con incredulidad de por medio, con una falta de fe. Y cuando hay falta de fe, nuestras oraciones difícilmente son cumplidas. O Dios no puede mostrarnos en abundancia todo lo que tiene para nosotros porque hay falta de fe. Si tú le pides a Dios y quieres ver milagros, ¿qué tienes que hacer? Caminar por fe y no por vista. Es decir, aunque yo no lo vea, confío en que Dios lo va a hacer. El ejemplo, cuando yo estaba llena de deudas y eventualmente me invitaron a una iglesia, ya que hago paréntesis, te recomiendo que si quieres conocer más de la palabra, busques una iglesia, busques un estudio bíblico. En mi caso,
bueno, a mí me invitaron a una iglesia cristiana, yo estaba muy peleada con el tema de las religiones, yo pensé que era una religión y yo dije, Dios, nada más llévame a un lugar en donde me enseñen de tu palabra. Cualquier Biblia que tú tengas, no importa la religión, pero que te enseñen a meditar en la Biblia. Busca una iglesia, busca asistir los domingos, que generalmente son los domingos cuando ofrecen algún servicio para que te enseñe la palabra de Dios. Busca, por favor, busca para que alguien te enseñe a meditar en la palabra de Dios. Porque este episodio pues es cada semana y son 30, 40 minutos, pero tú necesitas estar nutriéndote diario. Necesitas consejeros que te estén ayudando a comprender la palabra de Dios y para eso necesitas pues generalmente algún maestro de la palabra que te pueda ayudar a escudriñar las escrituras, ¿vale? Entonces, muy bien, vámonos primeramente a Mateo 7:7. Vámonos a Mateo 7:7 y te lo voy a leer. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre la puerta. Aquí viene el dicho, el que busca, encuentra, ¿verdad? Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir buscando. Oye, es que no tengo una respuesta y ya le hablé durante una semana a Dios. Sigue buscando. Sigue perseverando, sigue avanzando, sigue creyendo, no creas en nadie más, créele a Dios y vas a ver que si permaneces fiel a estar hablándole, a decirle, Señor, no te escucho, quiero conocerte. Señor, me dicen que tú hablas, pero llevo 15 días buscándote y no te encuentro. Pues si pasan 15 días, búscalo otros 15 días más. Si pasaron 30, búscalo otros 15 días más. Si pasaron 45, búscalo otro mes más, pero no quites tu confianza en Dios. ¿De acuerdo? Esa es una regla para que tu oración sea respondida y para que veas milagros. Permanecer firme creyendo que Dios hará y que Dios responderá. Y te vuelvo a leer Mateo 7:7. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. Dice que todo el que pide, recibe. Todo. Ojo, todo el que pide, recibe. No quiere decir que recibas precisamente lo que pediste. Puedes, a lo mejor Dios en ese momento no te pudo haber mandado lo que pedías, pero te dio una respuesta explicándote por qué todavía no te puede mandar lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Pero todo el que pide va a recibir. Si no recibe el milagro hecho, va a recibir una respuesta de por qué todavía está deteniendo ese milagro. ¿Vale? Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre la puerta. Aquí menciona todo aquel, no hay excepciones, todo. Y esta es una promesa de Dios, así que sigue pidiendo con fe porque todo lo que pidas lo recibirás, pero necesitas avanzar con convicción. Y te voy a dar un ejemplo de una parábola que justamente Jesús nos dice. En Mateo 7:9. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si tu hijo, si tú tienes, hermosa, si tú tienes hijo o hija o hijos, ¿verdad? Y si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? ¿Tienes el corazón de darle una piedra a alguien que tiene hambre? Pues claro que no, ¿verdad? O si te pide pescado, tú tomas una serpiente o una rata y se la das. Pues tampoco, ¿verdad? Aquí la palabra dice, o si le pide un pescado, le da una serpiente, pues no se la vas a dar. Si pide pescado y tienes pescado, le das pescado. Y escucha esto, nos vamos a Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, está hablando del tema de pedir, es claro. A ver, si tu hijo a ti te pide
un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Y aquí, ¿qué nos dice Jesús? Entonces, si tú, que eres malo, porque todos somos malos, ay, Fernanda, tú serás mala, pero yo no soy mala, yo soy perfecta. No, hombre, todos tenemos nuestro lado oscuro, todos tenemos nuestro lado que tenemos que sanar. No eres perfecta, no eres perfecto, el único perfecto es Cristo. Entonces, si Él nos dice, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué no puedo hacer yo contigo si soy tu padre? Y soy el dueño del oro y de la plata, y soy el rey del mundo, y soy tu creador. ¿Tú crees que te voy a dar algo? Algo que no te haga bien, pues claro que no. Dios siempre nos va a dar cosas que nos hagan bien, pero nuestra impaciencia hace que nosotros vayamos a buscar por otros lados, ¿vale? Entonces, esa es la primera clave para decir, ok, entonces, ¿Dios sí me puede dar todo lo que yo pida? Sí, porque es un Padre bueno. Ahora te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que quede claro esta parte. Hace mucho tiempo relativamente, justamente en pandemia, que ya se van a cumplir, bueno, de hecho ya se cumplieron 5 años desde que nos encerraron, un marzo del 2020. Mi esposo y yo nos queríamos venir a vivir a Querétaro, ¿vale? Pero era una desesperación por venirnos a vivir a Querétaro. Porque obviamente en Ciudad de México vivíamos encerrados en un departamento y dijimos, oye, de estar encerrados en un departamento, conocemos un fraccionamiento muy, muy lindo aquí en Querétaro, se llama Cibatá, justamente, y está muy, muy hermoso. Entonces, oye, pues para salir mínimo a caminar, para no estar encerrados, vámonos allá, porque aquí en la ciudad no podemos salir, etcétera. Estábamos muy desesperados y sobre todo yo estaba muy desesperada de cambiarme a vivir a Querétaro. No me dejaba dormir la inquietud, literal, no dormía. Y así pasaron como 2 semanas buscando casas. Y bueno, un día le dije a Dios, a ver, ya no puedo seguir con esta incertidumbre. Yo no sé si el deseo de irme a Querétaro es un deseo mío o realmente, aunque sea mi deseo, tú me lo vas a cumplir. No sé qué está pasando, yo solo sé que me entró la espinita de irme a Querétaro y estoy muy ansiosa por irme. Pero a ver, Dios, si viene de ti y quieres que yo me vaya a Querétaro en este momento, te pido que me des una respuesta en tu palabra. Voy a leer la Biblia si es necesario toda la noche, y si no me da respuesta, mañana, y si no me da respuesta, no me importa hacer una huelga de 1 mes leyendo tu Biblia casi que sin dormir, sin comer, ¿no? Yo haciéndole manita de puerco a Dios, hazme el favor, pero Dios es bueno y se apiada de nosotros, es un Padre amoroso. Y cuando le dije, te voy a leer y hasta que no me respondas no me voy a dormir, bueno, Él sabe, y no sé si a ti te pasa que luego cuando lees te da sueño. Entonces yo me puse a leer y me encontré, abrí la palabra, literal la abrí y dije, Señor, háblame. Y hay una parte, para los que han meditado más la palabra, hay un libro que se llama Ruth. Es un libro de no más de 6 hojas, chiquititito. Empecé a leerlo desde el principio, 1 hoja, 2 hojas. A la 3.ª hoja que seguía leyendo la historia de Ruth, claramente Dios decía en la Biblia lo siguiente: hija mía, así es la versión, así dice, o sea, así dice, y Dios me habló a mí, hija mía. No vayas a otra parte. Quédate con los trabajadores. Si tienes sed, lo único que tienes que acercarte es a los cántaros que tienen agua. Yo les diré a los demás que no te molesten. Parto en el contexto que cuando yo me iba a venir a Querétaro, en ese momento apenas me acababa de asociar con mi socio, valga la redundancia, a quien quiero muchísimo. Pero en ese momento, como me había acabado de asociar, dije, bueno, me voy y allá yo pongo mi negocio y pues mientras que mi socio, que apenas estábamos viendo si nos asociamos o no, pues que él se quede con su negocio y yo voy y pongo otro negocio. Pero Dios que me dijo, quédate ahí, no te vayas a otra parte. ¿Cuál fue mi oración previa? Yo me quiero ir, pero no sé si ese deseo venga de ti. Si viene de ti, Señor, ábreme las puertas y respóndeme y dime que sí vas conmigo, que sí me puedo ir.
Pero si no quieres que me vaya, háblame. Lo único que quiero es que me dejes tranquila. Déjame tranquila de lo que te estoy pidiendo. Si me quedo porque tú me lo dices. Y si me voy, pues me voy con confianza y con paz. Y no con esta incertidumbre que traigo en mi corazón. Entonces, para no hacerte el cuento largo, ¿qué fue lo que me contestó Dios? No te vayas, no vayas, hijita mía, a otra parte. Y más adelante en el libro de Ruth, que venía muy bien, hija mía. Después yo me puse a llorar y me puse a agradecerle. Dije, Señor, gracias. Y te estoy hablando que tenía yo no más de 7 meses que apenas empezaba yo a leer la Biblia, pero Dios es bueno. No necesitas ser experto en la Biblia para que Dios te responda. Necesitas un corazón con fe y con confianza de que Dios va a responder. Entonces seguía leyendo y decía, muy bien, hijita mía, muy bien. Si hubieras ido a otra parte, no hubieras hecho más que pasar malos ratos. Eso fue en un mayo del 2020. Dios me advirtió, no te vayas. Yo me iba a venir a emprender acá solita. Iba a no avanzar en su momento con la sociedad que hoy tengo con mi socio y que gracias a Dios ya llevamos 5 años. La iba pues prácticamente si no a romper porque apenas estábamos trabajando para ver si ya afianzábamos la relación de socios, pero yo iba a poner algo acá y dije, yo lo pongo de forma independiente. Pero Dios me dijo, no, yo te quiero ahí, tú te quedas ahí y no te vas. Cuando Dios me dijo, te quedas, yo me sentí tan tranquila que a las 3 de la mañana, porque fue a esa hora mi oración, a las 3 de la mañana desperté a mi esposo y le dije, mi amor, mi esposo medio creía en Dios, pero veía que yo estaba meditando en la palabra y él veía un cambio en mi carácter y en muchas circunstancias, muchos milagros que pasaron. Él comenzaba a creer en Dios y le dije, Dios, mira lo que me dijo. Le volví a leer lo que me dijo en la Biblia a Dios y me dijo, pues si el jefe habló, nos quedamos. Eso fue en mayo. En septiembre, mi esposo seguía con la cosquillita de venirnos a Querétaro, septiembre del 2020, de venirnos a vivir aquí a Querétaro. Y diciéndole yo como le pedí a Dios, me dijo, a ver, eso fue un jueves. A ver, Dios, te voy a pedir así como te pide Fer. Literal, así fue la oración. Mi esposo es un poco frío y seco al momento de hablar. Le dijo, a ver, te voy a pedir las cosas como Fer te las pide. Yo me quiero llevar a mi familia a Querétaro. Tengo ese deseo. Si tú quieres que yo me la lleve, entonces para podernos ir me tendrían que liquidar del trabajo para que con esa liquidación nosotros nos podamos ir. Entonces, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que tú quieras. Y lo que yo quiero es irme. Respóndeme. Si no me tengo que ir, nada más te pido que me dejes tranquilo. Esa fue la oración de mi esposo. Pero si me tengo que ir, entonces lo que yo debería de pedirte, pues es que me liquiden de mi trabajo. Porque he hecho bien mi trabajo y prácticamente en la empresa en la que estaba mi esposo era imposible que liquidaran a alguien. ¿Pero qué crees? Para Dios no hay imposibles, y nos lo dice en su palabra. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso fue un jueves cuando mi esposo le habló con Dios. El viernes en la mañana me escribe y me dice, Fer, ya llegó el de Recursos Humanos y está sentado en mi lugar y no creo que sea para un ascenso. Y los dos nerviosos, y más él, porque sabía lo que había orado. En ese momento no me había dicho todavía cómo lo había orado, después me lo dio como testimonio. Tipo 9 de la mañana fue que me habló y me comentó eso, y a las 11 me dice, Fer, ya terminamos de hablar. Él tenía un carro por parte de la empresa y me dice, voy para allá, necesito entregar el carro hoy mismo, bájame una bolsa negra, voy a bajar todas las cosas que traemos en el carro porque ya me van a dar mi cheque de liquidación. Jueves lo pidió, viernes al siguiente día recibió su cheque de liquidación y una semana después nos vinimos a vivir aquí a Querétaro. Así son las formas de Dios. ¿Cuál fue la diferencia y por qué te dije todo este testimonio? Una cosa es decir, yo lo quiero. Señor, te pido que yo me tengo que ir a Querétaro a como dé lugar. Y como sea, yo me quiero llevar a mis hijos y siempre va a haber con una buena intención, ¿no? Y entonces yo me voy a Querétaro, ejemplo, vamos a cambiar esta parte de la historia.
me quiero ir a Querétaro porque aquí estoy encerrada y entonces al momento de estar encerrada me va a dar ansiedad y entonces yo quiero que mi hijo disfrute, yo quiero que mi hijo salga de paseo, pero ya me quiero cambiar. O sea, necesito y me urge irme a Querétaro. Hazme el milagro. ¿Yo lo pedí de esta forma? No, ¿verdad? Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y en ese momento no era la voluntad de Dios que yo me moviera. Pero fui obediente y me detuve. Pude haberme emberrinchado, pude haber conseguido dinero prestado, pude haberme ido a vivir a Querétaro, pero ¿sabes qué? Hubiera pagado yo, no hubiera pagado Dios. Porque cuando Dios responde tus oraciones, Él paga, no tú. Cuando Dios te manda un lugar, Él te da el recurso. De lo contrario, si tú haces lo que tú quieres, con tal de que se logre, o sea, si tú pides y no le haces caso a Dios y no esperas los tiempos de Dios, pero crees que Dios te está mandando, debes tener mucho cuidado, porque vas a recibir milagros cuando tu voluntad esté alineada a la voluntad de Dios. Así que más vale que le digas, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué quieres tú para mí? Que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es una clave para que la oración sea respondida y sobre todo para que recibas el milagro. En humildad, decir, Señor, como el Padre Nuestro que lo dices, pero a veces no lo decimos con convicción, con fuerza. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una clave, entonces volvemos al punto. Pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá la puerta. Sí, Dios te va a dar lo que tú le pidas, pero y siempre y cuando esté alineado a su voluntad, porque Él nos puede, imagínate que, y hago un paréntesis aquí antes de avanzar, ¿cómo estaría el mundo si Dios respondiera todas las oraciones de todo mundo? Un drogadicto. Oye, tráeme no sé cuántos gramos de droga, tráemelo, Dios, te lo pido porque me urge drogarme. Imagínate Dios dándole el veneno. ¿Lo pidió? ¿Pero es algo que necesita? Bueno, a lo mejor su cuerpo lo necesita, pero su espíritu no lo necesita y eso no está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios tiene que darnos todo lo que queremos? ¿Todo lo que le pidamos? Y volvemos al punto. Fernanda, pero me acabas de decir, pide y se te dará. Claro, pide y se te dará una respuesta. No necesariamente se te va a dar lo que tú estás pidiendo. O al menos no en el momento en el que tú quieres. Pero si no tienes una respuesta inmediata, Dios va a poner paz en tu corazón. Otra vez regreso a mi ejemplo de Querétaro. Dios me dijo, no te vas. Pero yo quería venirme. Pero cuando me dijo, no te vas, quédate aquí, ¿sabes qué pasó? Me resigné en el buen sentido y le dije, si no voy contigo y no me acompañas, ¿a qué voy? Perfecto, Señor. Hasta con alegría le dije, aquí me quedo. Tú sabes que yo me quiero ir, pero si no es el momento de irme, perfecto, yo me quedo. Pero me quedé tranquila, me quedé en paz. Y ahora vamos al punto también escondido que está en Santiago 4:3-5, ¿ok? Y cuando piden, no reciben. Escucha muy bien, Santiago 4:3-5. Y cuando piden, no reciben. Y aquí está la clave. Otra vez, regresamos a Mateo 7:7. Pide y se te dará, ¿ok? Pero si nos vamos a Santiago 4:3-5, dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, si tú estás pidiendo nada más basándote en Mateo 7:7 diciendo pide y recibirás, entonces Dios me lo tiene que dar, sí, pero más adelante en Santiago nos dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, no para satisfacer la voluntad de Dios, sino para satisfacer tus propias pasiones. Señor, regreso al punto que son los puntos medulares y lo que generalmente me escriben, estoy llena de deudas, hubo una separación, mi esposo se fue, mi esposa se fue, me quedé sin trabajo, tengo depresión. Son generalmente los casos más comunes que me han llegado. Y entonces podemos decir, Dios, regresa a mi marido, regrésalo, por favor, regrésalo, porque yo lo necesito y yo lo quiero y yo lo amo. Pero el marido, pues se fue, y la palabra dice que cuando el marido se fue, entonces tú quedas libre, pero no. Tú estás afanada y estás estresada y estás obsesionada de que tu marido
regrese, porque casi que sin Él te mueres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estás pidiendo? No estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque si comprendieras cuánto te ama Dios y cuánto te llena, volvemos al punto, no necesitarías que alguien te ame para sentirte plena, solo necesitas a Dios. Entonces tú estás poniendo, ojo, en primer lugar que tu marido regrese para que tú tengas paz, alimento, techo, para que tengas esa tranquilidad. Tú estás pidiendo que tu marido regrese, entonces tu confianza está puesta en tu marido y no puesta en Dios. ¿Me explico? Entonces estás pidiendo bajo tus propias pasiones, bajo tus propios deseos, no bajo la voluntad de Dios. Porque Dios te dice, no te preocupes por nada más, todo el tiempo ora. Si tú estuvieras alineada a la voluntad de Dios, le dices, Señor, a mí me encantaría que mi esposo regrese. Es más, todavía no entiendo bien por qué se fue, a lo mejor sí fue buena esposa y le das tus razones de que no entiendes por qué se fue. Pero Dios, si tú pones tu confianza en Dios, a lo mejor tu marido no regresa o a lo mejor sí, no sabemos. Porque eso no depende incluso de Dios, porque Dios no puede, Dios no hace amarres, Dios no va a ir por tu esposo, no le va a hacer manita de puerco para que tu esposo regrese, no, Dios nos dio libre albedrío. Pero lo que Dios sí promete es que va a poner tranquilidad, paz en tu corazón. Lo demás, si tu esposo regresa, veremos cuál es su voluntad más adelante. Pero muchas veces entonces yo quiero y pido que mi esposo regrese. Y entonces estás tomando casi a Dios como un brujo para que te cumpla el milagro como el genio de la lámpara mágica. Así no funciona. Entonces, por eso no recibes, porque estás recibiendo bajo tus propias pasiones. ¿De acuerdo? Entonces, termino con Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Con esto termino. Jeremías 17:9. Ay, caramba, aquí yo lo tenía. Jeremías 17:9. Escucha por favor. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Quien realmente sabe, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino todas las intenciones secretas. Vamos a poner un ejemplo. Señor, dame dinero porque quiero pagar mis deudas, porque ya quiero ser libre financieramente, porque no duermo, tengo ansiedad de que todos estén tocando mi puerta. Eso lo puedes decir, como dice el dicho, de lengua para afuera. Y esperas que Dios venga y sane tus deudas. Pero realmente tu corazón engañoso, dice, en el momento en el que Dios me quite mis deudas, pues me voy a seguir endeudando, porque ya vi que Dios bien fácil me vuelve, y como luego la deuda es una adicción, vi que me solucionó la vida y te vuelves a endeudar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa aquí? Otra vez, si tú estás pidiendo, ejemplo, que Dios sane tus finanzas, según porque quieres tener paz y tranquilidad, pero todavía no tienes dominio propio y en cuanto Dios te pague tu deuda, te vas a volver a endeudar. Entonces, ¿sabes por qué Dios no va a pagar tu deuda? Porque no has querido trabajar tu corazón, porque Dios siempre quiere trabajar contigo, pero tú no has querido y no le has entregado muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra clave para cuando le pidas a Dios, Señor, examina mi corazón. Yo te puedo pedir que pagues mis deudas, pero ¿cuál es la intención? Yo ya no quiero volver a endeudarme, Señor. Si te pido que pagues mis deudas es porque yo necesito vivir en paz, en tranquilidad. Y ya me di cuenta, Señor, que las deudas no me dejan dormir. Pero ya me di cuenta que las deudas son malas. Y yo no me voy a volver a endeudar, Señor. Ayúdame a sanar mi deuda. Ayúdame, Padre, o a darme una guía de cómo poder pagar. Es muy diferente, ¿verdad? Porque le estás pidiendo, Señor, ayúdame, examina mi corazón, si hay algo escondido allá adentro que me inclina, que hace que me incline a la deuda, quítalo, examínalo, ¿qué pasa en mi corazón? Porque muchas veces te endeudas por vacíos emocionales que traes, por heridas de reconocimiento, por eso te endeudas, y te endeudas para aparentar lo que no tienes. Entonces, ¿de qué sirve otra vez que Dios pague tu deuda porque se lo estás pidiendo si sigues teniendo esa herida de reconocimiento o de rechazo y más adelante vas a seguir gastando? ¿Para qué? Para que los demás te acepten y vean qué carro traes, vean qué bolsa traes, vean qué casa traes?
Y entonces solamente quieres aparentar para ganar amigos, para ganar credibilidad, ¿de acuerdo? Se comprende todo este punto de a veces por qué no recibimos las cosas, porque las pedimos bajo nuestras propias pasiones, porque no estamos pidiendo con un corazón que se alinee a la voluntad de Dios, sino estamos pidiendo a Dios que se cumpla nuestra voluntad y no la de Él. Y sobre todo, que a lo mejor tú piensas que lo que estás pidiendo es lo mejor para tu vida, pero Dios tiene otro plan. Y Dios te va a dar lo que necesitas en este momento de tu vida, no necesariamente lo que estás pidiendo. Él te dará todo lo que necesites, porque es claro, otra vez, Santiago 4:3-5. Y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer tus propias pasiones. Si tú solamente le estás pidiendo a Dios para satisfacer tus propias pasiones, te tengo una noticia: no esperes que tu oración sea respondida. Hasta que vengas con ese corazón arrepentido y decirle: Señor, examina mi corazón. Es más, no entiendo ni siquiera por qué te estoy pidiendo que mi esposo regrese. ¿Es realmente lo mejor para mí? Que claro, sería lo mejor. Dios ama a las familias. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué se fue? Dios, a lo mejor yo te puedo decir ahorita que pagues de inmediato mis deudas, pero enséñame el proceso. ¿Qué tengo en el corazón? ¿Qué me hizo endeudarme? Dios, yo te puedo pedir un trabajo en este momento y puedo decir que yo soy muy bueno en mi trabajo y espero lo mejor, pero posiblemente dentro de mi corazón haya pereza y haya altivez y por eso no encuentro el trabajo. Entonces, Señor, si todavía no encuentro trabajo, yo te pido un trabajo porque sabes que necesito un trabajo, pero te pido que examines mi corazón y que me digas y que me reveles si hay algo que está bloqueando o que está impidiendo que yo tenga ese trabajo que tanto anhelo, que tengo que trabajar en mí. Señor, yo te pido un trabajo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿De acuerdo? Entonces, pedir bajo la voluntad de Dios, pedirle que examine tu corazón y deja de pedir lo que tú quieres. Si no, mejor dile a Dios: Señor, yo te quiero pedir, yo quisiera esto, pero a lo mejor no es lo más correcto en este momento de la vida. Mejor yo te pido que se haga tu voluntad en mi vida y que me enseñes a aceptarla, porque eso es lo que quiero hoy. Posiblemente no es lo que quieras, pero es lo que en este momento necesitas. Hermosa, te mando un abrazo muy grande. Sigue pidiendo, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá la puerta, porque todo aquel que pide, recibe. ¿De acuerdo? Pero algo muy importante es: pide con fe. Y pídelo en el nombre de Jesús. Porque Marcos 11:24 nos dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Bueno, y ese es un tema, perdónenme, ese es un tema que vamos a ver más adelante, porque lo que yo les quería decir, perdónenme, yo me fui a otro versículo que les voy a decir en otro estudio, discúlpenme. Nos vamos a Marcos 11:22. Marcos 11:22. Esto es lo que tienen que tener para que la oración realmente pueda ser respondida. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios, les digo de verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener duda en el corazón. Yo creo que Dios me va a responder. A lo mejor no me va a responder en este momento lo que yo quiero, pero me va a responder. Y si en este momento no me va a dar lo que yo quiero, no me importa, pero va a traer paz a mi corazón y yo lo que quiero es paz. Y te lo digo porque en este canal de Herederas de Abundancia hay muchísima gente que llegó por el tema financiero, pidiendo dinero, pidiendo a Dios que sanara sus deudas, pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús, se dieron cuenta lo hermoso que es, que el dinero quedó en segundo plano y lo primero era conocerlo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Puedes tener una familia feliz, puedes tener abundancia económica, puedes tener una solución a tu vida, sí, pero primero debes de buscar el reino de Dios y su voluntad. Recuerda que la vida es un proceso, no todo es de la noche a la mañana. Hermosa, le pido a Dios que te bendiga, que te guíe, que abra tus ojos, que abra tus oídos espirituales, pero sobre todo que puedas tener una comunión con Él a diario.
Pide todo el tiempo su presencia. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Lléname de ti. Jesús, quiero conocerte. Jesús, quiero que me abraces. Jesús, te necesito en mi vida. Eso es lo que le tienes que decir. Te mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.